Todo comenzó cuando yo tenía 19 años, estaba dirigiendo el coro del Instituto Morón. Y ahí fue cuando conocí a Joel, que nos conocimos en un campamento y él me contó que él estaba también dirigiendo un coro en Zárate, porque él era de Zárate. Cuando conocí a Flor, yo le comenté mi actividad musical, que era participar yo dirigía un coro y bueno, entonces Flor me contó que ella dirigía otro coro. Se nos ocurrió la idea de unificar los dos coros para armar un proyecto más grande, con un coro más grande. Ahí podemos combinar y quizás los esfuerzos y poder organizar algo. Ella me comentó de que había una obra que ella le encantaba, que era de Rob Gardner, y entonces yo dije, mira, sí, estaría buenísimo poder hacerlo con orquesta. Era como el sueño de mi vida un día hacer esa obra con orquesta, como originalmente está escrita. Pero cuando se lo planteé a Joel de hacerla, no estaba en mis planes hacerlo con orquesta, porque para mí era imposible en ese momento hacerlo con orquesta, porque no teníamos músicos. Yo nunca en la vida había dirigido una orquesta, era como que era una locura. Entonces yo se lo planteé como para hacerlo con el coro y con un acompañamiento de piano. Y bueno, a él le encantó esto que el otro, y un día me mandó por mail, no, lo vamos a tener que hacer con orquesta sí o sí, y me mandó las partituras. Como bien osadamente compré las partes sin que yo supiera y se las entregué y le dije, mira, tenemos estas partes, tenemos que conseguir todos estos instrumentos, vamos a ver cómo hacemos, y bueno, entonces así fue que empezó nuestra travesía, digamos. Flor siempre me contaba de esta idea que ella tenía, de que cuando sea directora de orquesta, ella quería dirigir esa cantata, hacer esa cantata, y siempre me parecía como algo súper loco y lejano, ¿no? Como uno lo escuchaba, como quien escucha a alguien hablar de un sueño que tiene, pero la verdad es que nunca pensé que lo iba a hacer realidad tan rápido. La gente estaba re interesada en el proyecto de los coreutas, estaban muy entusiasmados, la verdad que toda la gente nos apoyó mucho por ese lado de los coreutas. El tema era conseguir los músicos. En realidad no se iba a dar simplemente por qué sé yo, tener fe o tener esperanza de que las cosas se iban a dar. Agarramos y dijimos, bueno, vamos a accionar para que podamos ir y vamos a ir a buscar músicos a donde sea. Empezamos a hablar con todo el mundo, le preguntábamos a todos si conocían gente que quisiera tocar, y encima acá en Argentina armar algo así de onda, sin pagar nada, es muy difícil que la gente se prenda a tocar. Y las partes eran fáciles, pero había que tener cierto nivel para hacerlo y que suene. Me acuerdo el primer día que se juntó la orquesta, que eran 3 violines, y quisimos sacar fotos como algo así, vamos a sacar fotos para ir viendo el progreso de la orquesta, pero no nos animamos ni a poner las fotos porque eran tan poquitos. Eran 3 violines y un violonchelo que era el de Flor. Me puse a tocar para decir, bueno, a rellenar un poco, era una depresión. A mí me ponía re mal también que se le fuera el entusiasmo a las pocas personas que habíamos contactado. Nosotros empezamos los ensayos en julio de 2011 y recién en octubre la orquesta empezó a formarse, a andar. A los poquitos meses fue creciendo y cada ensayo era un momento que esperábamos todos. Bueno, así convocamos un montón de personas, hicimos nuestra parte, por así decirlo, y bueno, la orquesta empezó a sonar. Y desde el primer día que fuimos a los ensayos nos dimos cuenta de la magnitud que tenía. Nunca había ido a ningún ensayo, y cuando llegué me acuerdo que escuché las cuerdas y me puse a llorar, pero mal, no, era como una cosa que no la podía explicar. Me agarró una emoción de ver todo, ¿no? De ver que se estaba como dando todo el proyecto, que se estaba llevando a cabo, que iba a ser una realidad, digamos. Al principio tuve duda porque no sabía con lo que me iba a encontrar. La verdad, por suerte dije, vamos una vez, probemos, y de esa vez que probé, no te dan ganas de faltar. Flor nos mostró con una laptop parte de la cantata y eso era lo que íbamos a hacer, y todos nos mirábamos y como diciendo, bueno, no sé si algún día podremos. Y lo hicimos,
Y el día de la presentación fue impresionante cómo sonó, no lo podíamos creer. La verdad que fue un logro bastante importante. Ahí nos dimos cuenta de que era posible poder lograrlo, de que era un sueño hecho realidad, por así decirlo. Y cuando hicimos la presentación, terminamos y todos parados de pie con lágrimas. Fue muy fuerte, un momento increíble. Entonces no podíamos dejar que esto termine ahí. Bueno, cuando terminamos el primer concierto, creo que no nos imaginábamos lo que iba a pasar después, pero todos teníamos en claro que no queríamos que se termine y que íbamos a hacer algo para que no se termine, y menos después de tanto esfuerzo. Se dio la oportunidad de presentar en el teatro el año siguiente. Una persona vino así de la nada, que había escuchado el concierto y nos dijo, bueno, esto tiene que estar en un teatro, y nos dio la plata, todo pagó él, todo el teatro, todo así como si nada. Pero que te digan, tenemos un teatro ahí, de que yo había ido a escuchar una ópera ahí. Y sí, cualquiera se achica, y sin embargo, como si nada, salimos, fue como si hubiésemos estado tocando y cantando en la capilla, como si hubiésemos estado en casa. Las montañas caerán, los collados se abrirán y el valle en un mar convertirá. Fue algo como inusual, no es algo común, ¿no? Qué sé yo, fue algo impactante para muchos. Para siempre, amén y amén. Yo y todos los que estamos en este proyecto estamos convencidos del poder que tiene la música. La música nos pone felices cuando estamos tristes, nos trae recuerdos, la música nos hace sentir bien cuando estamos enfermos, nos transforma la música. Es algo súper gratificante, hacer algo que te gusta y encima saber que estás ayudando, compartiendo algo que vos crees. Por eso es que es tanta las ganas que uno tiene de participar de esto y tanta las ganas de que la gente lo escuche. Te hace recapacitar. Tal vez para otras personas no, y tal vez para muchas personas piensan, ay, qué hermosa orquesta, qué hermosas voces. Pero a mí me sirvió para recapacitar de muchas cosas que tal vez me faltaban en mi vida. Privilegiada por haber podido ser parte y seguir siendo parte, y espero seguir siendo parte de mucho tiempo más y que mucha más gente se pueda sumar haciendo un montón de cosas. De las personas que escuchen de esta historia sepan de que uno puede luchar, de que uno puede esforzarse, de que uno puede lograr un montón de cosas. Tenemos este deseo de seguir hacia adelante y que la música llegue a todas partes.